Bienvenidos a este interactivo en el que tenemos dos opciones. Este es el interactivo para solteros. ¿Qué viene para ti en el amor para este mes de febrero? Recuerda que estas energías son para el colectivo. Tómalo como resuene contigo. Tienes dos opciones. La opción número 1, que es esta, y la opción número 2, que es esta. Te voy a dar unos segundos para que elijas cuál de las dos opciones es la que vas a tomar. Si elegiste la opción número 1, este sería el mensaje para ti. Vamos a poner estas aquí y estas son tus cartas. La primera carta habla de cambios. Este es un mes en el que estás haciendo cambios en tu vida para poder atraer, mejorar o lograr una relación nueva. Estás soltando tu pasado, estás soltando cosas innecesarias en tu vida y estás viendo las cosas desde un punto de vista optimista. Vas a tomar las cosas desde otro punto. Vas a ver que no todo es tan malo, vas a ver que no todo es tan gris y ahora te vas a dar la oportunidad pues de conocer, de salir puede ser, o de iniciar una relación con alguien. Te veo que estás soltando cosas en tu pasado que ya no están funcionando para ti y eso te va a permitir a ti abrirte a las nuevas oportunidades porque estás en un proceso de cambio en el que estás soltando literal las cosas, haciendo transformaciones, dejando cosas del pasado, avanzando hacia adelante, buscando nuevos horizontes y lo estás viendo de una manera optimista, con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchas ideas y con mucha pasión. Vamos a ver entonces qué más dicen las cartas. La primera carta que veo aquí es el paje de espadas. Esta carta me habla de que no debes de tener miedo en el momento en que salgas y conozcas nuevas personas, en hacer preguntas, ¿ok? Debes de ser realista con el tiempo que le dedicas a la relación o qué tipo de relación tú estás buscando en el amor. Vas a conocer personas, pero en esta búsqueda tú debes de poner tus prioridades y tener claro qué es lo que quieres, ¿ok? Debes de saber cuáles son tus puntos que quieres en una relación, que pueden o no pueden ser negociables, porque esto va a ser determinante para ti, ¿ok? ¿Cuáles son los puntos no negociables o decisivos en tu caso para tú poderte abrir o no abrirte a una relación? Es muy importante eso. No debes ocultar tus deseos de establecerte, de tener hijos, si es el caso tuyo, si es lo que tú quieres, ¿ok? Porque si ocultas estas cosas, probablemente tú conozcas a una persona que no te vaya a ayudar, o sea, que no esté a la par de esta vibración y al final tú vas a salir herido porque quizás tú tienes una idea de lo que quieres y al ocultarlo, esta persona simplemente lo va a tomar como todo lo contrario y tú puedes, en vez de salir bien, pues vas a salir un poquito herido o no van a pasar las cosas como tú quieres que sucedan. Es mejor dejar las cosas claras desde el principio, tratar de conocer, pero también descubrir un poco qué es lo que esa persona quiere, qué es lo que esa persona ofrece y qué es lo que esta persona te quiere aportar a la vida o que tú quieres que esta persona aporte a tu vida. Tener claro es importante, ¿ok? La segunda carta es la rueda de la fortuna, que me habla de que debes de mantener las cosas divertidas y sin muchas preocupaciones. No lleve una agenda, no te pongas que yo quiero que sea así, que sea así, que tiene que ser perfecto. No, tú vas a estar conociendo personas, tú vas a conocer ciertas personas ahora que te van a permitir abrir tu corazón, pero tú no puedes llevar una agenda de que debe de ser así, asá, 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 porque recuérdate que somos parte de un ciclo y que las cosas vienen y van. Entonces no todo, un día tú puedes querer algo y mañana tú puedes que cambie de parecer por alguna situación que te suceda. No te pongas tanto a tener como unos estándares o una forma de pensar creyendo que todo se va a hacer de la manera que tú quieres. Otra cosa importante es que no puedes de interrogar a la persona. Tú debes de dejar que esta persona fluya solo. Tú dejar claro qué es lo que tú quieres, pero no interrogar a la persona qué es lo que quiere, que cómo se ve de aquí a 10 años, como te digo, si quiere hijos, si no quiere hijos, si esto es llevar las cosas un paso a la vez, no desde el principio
que pueden tener 3 días hablando y ya tú quieres saber si el hombre se va a casar contigo o la mujer tiene hijos para casarse o no casarse o qué sé yo. Ustedes van a llevar las cosas ¿cómo te digo? Un paso a la vez porque se están conociendo, ¿ok? Viene una relación, viene una persona, pero deben de darse la oportunidad de conocerse a fondo. Sea una, seas dos, sal, conoce personas, pero estas personas que conozcas desde el principio, tú tienes que saber lo que quieres para que cuando esta persona se esté comunicando contigo, tú empieces a ver qué cosas pueden ser comprometedoras y cuáles no. Entonces, con esta carta, en eso es lo que te va a basar, es lo que te digo. Tú tienes que despreocuparte un poco, hablar de los temas importantes, quizás un poquito más adelante, pero no es que no lo vas a poner sobre la mesa. Yo busco una relación estable, por ejemplo, y tú, yo quiero esto, lo otro, pero por lo menos ya esa persona sabe que tú quieres una relación estable, que tú no estás jugando ya a futuro. Entonces tú vas a empezar a decirle a esa persona, mira, yo necesito una relación estable, pero yo estoy buscando esto y esto, pero no es que la primera de que lo conozcas o le conozcas vayas a bombardearlo con un sinnúmero de cosas, porque esta persona lo que se puede abrumar y decir, no, pero ¿qué tal lo que quiere casarse conmigo? O este es lo que quiere casarse conmigo y lo que tiene son 2 minutos que me conoce. Entonces vamos a ser claros con eso. Se va a sentir un poco depresionada la persona. La tercera carta que tenemos aquí es el As de Bastos. Esta carta me habla de que estás en tu punto de atracción más alto. Eres una persona súper fantástica y vas a atraer lo que tú quieras. Tú estás atrayéndolo todo porque tienes esta vibración de lo que necesitas en tu vida, lo que es bueno para ti, lo vas a tener. Estás siendo un imán en la pasión, en lo sensual, en la emoción, en cómo te ves, en cómo te manejas. Estás en esta energía de atracción y va a ser súper chula en este mes de febrero, que es el mes del amor. Entonces, esa atracción, utilízala para conocer personas, pasar buenos momentos, tener citas, como te digo, aunque no llegan a tener una relación estable, conoce personas, porque vas a conocer muchísimas nuevas personas, increíbles personas, situaciones emocionantes, divertidas, chulísimas, que te las vas a dar, te la vas a perder por estar enfocado solamente en, no, yo quiero una relación para casarme. No. Tú vas a conocer gente, tú vas a poner tus parámetros por si esa persona se quiere abrir contigo una relación, ok, pero tú también tienes que tener claro que tú tienes que disfrutar el momento, que es lo más importante. Al menos en esta energía de este mes, lo más importante para ti es eso, hacer los cambios precisos para ser optimista y recibir todo lo que llegue, conocer personas, salir, disfrutar, salir con los amigos, pasarla bien. También esto es una carta que me habla de que vas a tener muchísimo tiempo para entablar esas conversaciones o esa conexión tan profunda que quieres tener con esa persona cuando determines cuál es la persona. ¿Okay? Ya la encontrarás. Entre todos estos nuevos prospectos que van a llegar, porque no va a ser uno, van a ser varios, tú vas a ver la oportunidad de mejorar las cosas, de conocer a fondo y de establecer lo que tú quieres. Pero disfruta el ahora y las aventuras importantísimas y chulísimas que tú vas a vivir durante este mes de febrero. Si elegiste la opción número 2, este es el mensaje para ti. Vamos a ver. Has estado planificando soltar ciertas cosas probablemente, y eso que quieres soltar, esta carta lo confirma. Es una excelente idea que decidas abandonar ciertas cosas, que decidas hacer cambios en tu vida, porque es lo ideal para ti en este momento. Hay muchas cosas que están ocultas que tú tienes que, o te estás dando cuenta de que debes de cambiar en ti, o de las personas en las que estás conversando, conociendo. Hay algo oculto que no te gusta, o estás sintiendo que hay algo que no está bien, y ese sentido oculto, esa situación se va a abrir y vas a tener más claridad. Esta es una oportunidad para ti para demostrar los retos que se van a presentar en tu vida, ciertos retos en lo emocional para tú atraer el amor de tu vida durante esta etapa en este mes de febrero. Ese reto es importante que lo observes, porque a partir de aquí es que tú vas a poder recibir el amor que necesitas o a la persona ideal que estás destinado a conocer. Ve los retos como tal y supéralos uno a uno, porque es la única forma en la que tú vas a traer lo que estás esperando en tu vida. Veamos qué otro mensaje hay para ti.
te sale el Rey de Bastos, que es una carta que me habla de que estás buscando encontrarte una persona o estás interesado en que esa persona ideal para ti es una persona que tenga dinero, que tenga poder, que tenga recursos, que te lleve a salir o que tú salgas con él o con ella. Puede ser viceversa. Esta persona tenga esa estabilidad económica, pero recuérdate una cosa, todo lo que eso implica tiene un lado oscuro. Todo lo que eso implica tiene un lado oscuro. Los privilegios, por ejemplo, que la cena, que los viajes, que salir, que esto, que la ropa, que los regalos caros, que esas cosas tienen un pago. Esta persona que viene es una persona que a la corta o a la larga va a demostrar realmente lo que es. Y ese costo va a ser muy alto para ti, o va a ser un costo que a la larga a ti no te va a convenir. Porque te puede que te deslumbre todo lo que esta persona te puede ofrecer. Puede que te deslumbre las ideas, los sueños, o sea, como, oh, wow, voy a salir, voy a hacer esto, lo otro, esta persona y yo vamos a hacer lo otro. Puede ser tú, ¿cómo puede ser tu persona? Enfocarte en esta energía de lo que yo tengo, de lo que yo poseo. Puede ser que tú consigas una persona que se aproveche de esto, o si eres tú que estás tratando de aprovecharte de esa situación, cualquiera de las dos opciones o cualquiera de los dos bandos, pues tiene algo que va a tener que pagar, porque no todo lo que brilla es oro. Y esta carta me habla de que va a llegar una persona que tú te va a ofrecer todo eso y mucho más, y tú no vas a saber o vas a darlo por alto porque lo vas a ver como un privilegio, como algo merecido o algo que realmente tú quieres y deseas. Pero desear atraer estas cosas o que llegue este prospecto nuevo, tienes que tener en tu cabeza siempre como esa alerta, porque pueden que las cosas no salgan tan bien como estás pensando. Con esta carta del emperador, siento que ahora es el momento de que te prepares a encargarte de tu vida, de tu tiempo, porque las cosas que tú hagas ahora no las vas a poder dejar atrás. El tiempo que dediques en una relación, a una persona, en una situación, sean las indicadas o las no, eso es un tiempo que no va a volver. Esta es una energía de que tú vas a querer enfocarte en las personas correctas, porque no quieres desperdiciar tu tiempo ni atención con las personas equivocadas. Entonces, esta persona que va a llegar probablemente te va a ofrecerlo todo, pero tú debes de proteger tu energía. ¿Ok? Tu tiempo, espacio y sobre todo a quien tú le das un espacio en tu cama es determinante, que tú debas de ser exigente con quién compartirlo, cómo compartirlo y qué hacer. No hacerlo a la ligera. La última carta que me sale para ti es la Reina de Espadas. Esto es una energía de que no está mal que tú te muestres realmente cómo eres, ya sea que tú estás tratando de demostrar o de proyectar una imagen que no es la tuya. Recuerda una cosa, en el momento que tú estés, ¿cómo te digo?, presentando esa imagen, todo se cae un día, la realidad sale a la luz. Todo se va a notar, se va a ver que eres realmente, ya seas tú la persona que quiere atraer a alguien, envolviéndola con lujos y demás y haciéndole esa pantalla y aparataje, o tú que estás creyendo las mentiras de una persona que se está haciendo pasar por eso, o eres tú que te está haciendo pasar por lo que tú no eres para capturar lo que tú crees que te conviene. Va a llegar esta situación para ti en este mes de febrero. Tú tienes que tener un ojo muy claro, porque no todo va a salir como tú quieres. Ya seas que tú eres que está manipulando para lograrlo, o sea que la otra persona sea que lo esté haciendo. Ahora, con las 3 cartas, el reto es el que tú tomes ese pensar, porque ya lo he estado pensando, ya tú tienes eso en tu cabeza, esa idea de hacer esos cambios o de darte cuenta o de entender que no está bien. Ahora es el momento de tú verlo, ya sea que tú estás ocultando cosas de ti, que tú entiendes que no son atractivas para hacer más atractiva a otra persona. Eso no va a hacer que la relación mejore, al contrario, vas a traer personas que van a estar atados a ese tipo de energía, te van a dar lo que tú quieres, pero también tú vas a sufrir mucho, sea cualquier caso de los dos, seas tú o seas el que da o el que recibe. Si tú quieres realmente que te quieran, mi corazón, por lo que tú eres, entonces es el momento de hacer los cambios.
Deja de fingir de ser lo que no eres, o deja de tratar de obtener cosas que sabes que a la corta o a la larga no te van a dar la felicidad que estás buscando, porque muy en el fondo tú eres una persona íntegra, pero lo estás dejando pasar porque te estás deslumbrando con muchísimas otras cosas que al final no te van a aportar ni te van a ayudar en nada. Recuérdate que este es tu reto. Es lo mejor que puedes hacer. Lo has estado pensando o quizás a partir de ahora lo vas a estar pensando. Pero es lo mejor que puedes hacer para tu felicidad y para que de alguna manera o forma el verdadero amor que estás esperado y destinado a recibir llegue a tu vida. Este ha sido el interactivo para esta semana. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.